Hola, hola, amante de las manualidades, bienvenidos al canal, soy Danay y les invito a acompañarme en un nuevo vídeo. Este es un vídeo en colaboración con la tienda Cocorosa, una tienda donde encontrarán una gran variedad de materiales para hacer manualidades. Por ejemplo, hay carpetas de relieve, plantillas, adhesivos, washi tapes, sellos, bloques para sellos, colgantes o dijes y también troqueles, como estos que les estoy mostrando, que usaré en la decoración del cuadro 3D con temática Halloween. Aquí pueden ver murciélagos, flores y ramitas, calabazas, un fantasma y una puerta con diferentes elementos que sirven para decorar el interior. Ya tengo recortados todos los troquelados de este set y lo que voy a hacer ahora es alterarlos. Ya tengo aquí la puerta y el marco. Y con este troquel he cortado aquí el interior. Y usando este otro en forma de rectángulo le he sacado aquí estos dos bocados. Y estos dos troqueles mediano y pequeño los he combinado para decorar la parte baja de la puerta. Usando pasta de craquelado, con pasta textura con efecto craquelado voy a decorar la puerta y las calabazas. Y para que la pasta no quede blanca, como viene normalmente, le voy a añadir pigmentos para que la puerta quede de color rosa fucsia. Luego voy a hacer lo mismo con las calabazas, pero esta vez con pigmento en color naranja. Debajo en la descripción del vídeo encontrarán el enlace a la tienda y un enlace a una página especial donde están los artículos que muestro en el vídeo. Y también tienen un código de descuento del 25% usando el código L31007. Para que resalte el craquelado, le voy a poner un poco de marrón, son virutas señora Granger, y también negro. Comienzo con las calabazas con el color marrón, resalto los bordes y luego en la puerta, además de marrón, voy a añadir negro. Me he dado cuenta que es mejor hacerlo sin los ojos y la boca, así que lo voy a quitar y luego los volveré a poner. También para poner la pasta de craquelado es más cómodo sin los ojos, nariz y boca. En las calabazas voy a añadir un poquito de este tono ocre.
Una vez han secado las figuras, vuelvo a poner en las calabazas los ojos, la nariz y la boca. Les he puesto por detrás cinta de pintor o carrocero y además estoy añadiendo un poco de pegamento. Ya están listas las calabazas, así parece que están iluminadas en el interior. Ahora paso a montar las diferentes partes de la puerta. Y para que quede más firme les he puesto al marco y a la puerta cartón por detrás. Con tinta negra voy a darle un poquito de color a los bordes de algunos troquelados, como por ejemplo este de círculo que será una luna, y también a los fantasmas que usaré en la decoración. Los fantasmas vienen en el set de troqueles de la tienda Coco Rosa. Aquí les muestro los otros troquelados que trae el set, por ejemplo, pequeñas flores, 3 murciélagos, algunas ramitas, y las he troquelado en colores típicos de Halloween, morado, amarillo, negro. También voy a usar una araña, que es de otro conjunto de troqueles, pero son elementos que se suelen tener para decorar en Halloween, arañas y telas de araña. Y ahora les muestro el otro set que pueden encontrar en la tienda Coco Rosa, que son estas dos calaveras que bailan. Miren qué chulas son y tienen muy buen tamaño, casi son del tamaño de mi mano. Aquí pueden ver los troquelados y lo que haré es entintar bordes y estamparles sellos de texto.
Para hacer la estructura del cuadro 3D, he recortado 3 cartones reciclados del mismo tamaño. Medirán 17 centímetros de alto por 19 de ancho. Uno hará de fondo, es decir, se quedará tal cual como el que está en la mesa, y otros 2 serán 2 marcos. Ya tengo uno cortado, aquí lo pueden ver que es de cartón reciclado, y el marco va a medir 2,5 centímetros. Así que le voy a sacar el centro y el marco debe quedar por todos los lados a 2,5 centímetros. No sé si lo alcanzan a ver, pero en el cartón pone 2 centímetros de marco. Y eso es un error porque realmente la medida es 2,5 del ancho del marco. Ténganlo en cuenta y no se guíen por lo que dice ahí, si logran verlo. En la decoración del fondo voy a usar cartulina para trabajar a la acuarela y un pedazo de papel de este blog de Teddy que les mostré hace 3 vídeos atrás. Es un blog de papeles con temática galaxia. Viene ideal para usar como fondo para que simule una noche de luna. Y a la derecha el papel para trabajar a la acuarela me servirá para hacer el muro de la casa. Ahora voy a marcar aquí donde va a quedar la puerta para no poner en esta zona la textura de ladrillos que voy a poner con pasta relieve y un stencil.
Como ven, no he podido esperar y le he puesto a la puerta una tela de araña. Ahora estoy poniendo aquí un fondo oscuro para que se vea una casa terrorífica. No se va a ver mucho este efecto, pero siempre hay que cuidar los detalles, por lo menos intentarlo. Y con un troquel que simula hierba, he cortado varias capas, verde, morado y en un verde diferente, para decorar la parte de abajo de las diferentes partes del cuadro, el fondo y los marcos. Y aprovecho para añadir algunas decoraciones, la luna, calabazas y fantasmas. Los marcos los voy a decorar con goma eva gris. Para dar textura a los marcos forrados con goma eva, lo que estoy haciendo es aplicar calor sobre la goma eva y luego estampar o poner una carpeta relieve y hacer fuerza sobre ella para que vaya quedando la huella del dibujo.
Y para dar color al relieve de los marcos voy a usar ceras de Cadence en 3 colores: verde, morado y dorado. Y en este punto comienzo a decorar los marcos. Voy a ir decorando. Disculpen que mueva constantemente los marcos de un lado a otro, pero tengo que ir viendo que las figuras no tapen las unas a las otras, que no queden superpuestas. Las figuras de las calaveras, como tienen tanto detalle y quiero que queden en los marcos, las voy a sujetar utilizando listones de acetato, y también voy a apoyar parte de la estructura en los marcos.
Para hacer los bordes del marco he cortado unos listones de 4 centímetros de ancho y los he forrado con un papel decorado en color morado, un color que viene bien para la temática Halloween. Y ahora los laterales van a medir 17 centímetros de alto, mientras que la parte de arriba y debajo, que es el ancho, va a medir los 19 centímetros más el ancho que tenga el cartón que ustedes hayan elegido para hacer estas piezas. Por ejemplo, pensemos que la tira que hemos cortado tiene un grosor de 5 milímetros, pues vamos a medir 19 y por cada lado le vamos a sumar 5 milímetros. Ya tengo listos los listones, el de arriba, el de abajo y los de los lados. Como ven, están marcados en el centro a 2 centímetros. Será la guía para colocar en el borde la pieza de atrás, a 2 centímetros el marco central y luego bien pegadito a la parte de delante el primer marco. Y comienzo a pegarlos. Voy a usar silicona caliente. Y para embellecer esta zona de aquí donde se ve el borde del cartón, voy a usar un listón al que le he recortado uno de los bordes con una tijera de ondas. Y así, además de tapar esa zona de ahí, le da un toque bonito al cuadro.
También le he puesto listones por aquí, por los bordes. Y he forrado por detrás. Ya esto es opcional. Y por último añado el sentimiento, que no debemos olvidar el sentimiento o frase en todos los proyectos. Recuerden que debajo en la cajita de descripción están los enlaces a la tienda y a una página especial donde encontrarán estos troqueles desde la puerta con todos los detalles de calabazas, murciélagos, flores y ramitas y accesorios para decorar la puerta, y también las calaveras. Si quieren verlos pueden entrar a ese enlace y que los llevará directamente a los productos. Y también que la tienda me ha regalado para ustedes, para mis seguidores, un descuento del 25% usando el código L31007. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado esta manualidad para hacer en Halloween. Si es así, no olviden regalarme un dedito arriba, comentar, compartir con gente creativa. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Les agradezco mucho la compañía, gracias por regalarme un poco de vuestro valioso tiempo y como siempre les digo, me despido con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.